Buenas, a continuación vamos a tocar la sesión 1 y 2 del curso Topografía Avanzada de la Universidad San Martín de Porras para estudiantes de Ingeniería Civil. En esta oportunidad vamos a ver cuestiones teóricas relacionadas con el levantamiento topográfico de mediana extensión. Se muestran algunos de los libros que pueden usarse durante el desarrollo del curso. El objetivo de la unidad es conocer los conocimientos teóricos y prácticos del proceso topográfico para efectuar levantamientos de terreno de pequeña extensión, tanto en áreas urbanas y rurales. Veamos primero una introducción a esta unidad. Desde muy antiguo, el hombre ha deseado mensurar su entorno. De este deseo nace la topografía. Podríamos situar la aparición de las primeras actividades eficaces relacionadas con la topografía en Egipto y en Grecia. Los egipcios utilizaron la agrimensura para asegurar la restitución de los linderos y dimensiones de las fincas de las orillas del Nilo, inundadas periódicamente por las crecidas del río. Se atribuye a los agrimensores egipcios los primeros instrumentos para la medición y comprobación de verticalidades y ángulos: la escuadra, la plomada y el compás. Los griegos fueron más ambiciosos. A través de su cosmografía tratarían de establecer la forma y dimensiones de la Tierra, tal y como lo haría Eratóstenes en el siglo III a.C. Eratóstenes, padre de la geodesia, aparte de demostrar la esfericidad de la Tierra, calculó su radio. Lo logró midiendo en el mismo día del año la diferencia de las sombras arrojadas por un par de estacas idénticas clavadas en Asuán y Alejandría. Con este dato y con la distancia entre ambos puntos, medida en pasos, logró realizar el cálculo con un error menor del 1%. A Eratóstenes también se le atribuye la invención de la esfera armilar, con la que determinó la inclinación de la Tierra con respecto a su rotación alrededor del Sol. Estrabón, en el siglo I a.C., realizó un mapa del mundo entonces conocido alrededor de Grecia, y Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, escribió un tratado utilizado ampliamente a lo largo de varios siglos para convertirse en disciplina a partir del siglo XV. Los romanos, mediante la invención de nuevos instrumentos, perfeccionaron la técnica topográfica hasta convertir a los topógrafos en auténticos maestros, imprescindibles para el trazado y construcción de sus colosales obras de ingeniería. La groma servía para comprobar las alineaciones y la corrección de las direcciones perpendiculares. La dioptra, basada en un nivel de agua fijo en un trípode, se solía utilizar para el replanteo de las alineaciones de las calzadas. El corobate se utilizaba para comprobar si la pendiente excavada era horizontal o mantenía la caída correcta. A pesar de la falta de exactitud de sus instrumentos y de que no dispusieron de mapas fiables a escala ni de brújulas, los romanos, a través de sus conocimientos trigonométricos, llegaron a proyectar complejos trazados para sus calzadas. Parcelaron extensiones con gran precisión y lograron rutas casi imposibles para sus acueductos, donde la exigencia del trazado y de las pendientes era extrema. En el medievo, el báculo de Jacob fue muy popular para medir alturas o dimensiones de objetos. Hasta la invención de los instrumentos actuales,
el plinto, la dioptra, el astrolabio y la esfera armilar fueron los más utilizados para determinar la situación geográfica de un emplazamiento. La topografía estudia el conjunto de principios y procedimientos, tanto naturales como artificiales, que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra con sus formas y detalles. Dicha representación se realiza sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno. Hoy en día la topografía resulta imprescindible para la agronomía, arquitectura, geografía, minería y múltiples ingenierías, geográfica y ambiental, catastral y geodesia, forestal, agrícola y civil. El topógrafo actual es aquella persona que tiene los estudios y formación necesarios para realizar los trabajos correspondientes a las labores que requiere la topografía. Sus labores son absolutamente imprescindibles no solo en las fases de diseño y concepción de nuestras modernas obras de ingeniería, sino también en el control de la ejecución. El equipo característico del topógrafo es el teodolito. A través de él, el topógrafo determina los ángulos y las distancias que le permiten plasmar virtualmente la realidad. Al habitual teodolito mecánico óptico universal, actualmente se han incorporado el teodolito electrónico, la estación total, el nivel láser y la plomada óptica. También se puede combinar su uso con el sistema de control de la posición geográfica desde satélite o GPS y con el escáner láser 3D, equipo de novedosa implantación que permite mediante barridos láser la digitalización tridimensional de terrenos y objetos. Muy bien, efectivamente ha sido, creo, un poco ilustrativo en este video cómo es que en antaño se usaba básicamente la geometría y la trigonometría para poder efectuar levantamientos, lo cual ahora pues es un poco más versátil usando estos equipos electrónicos e inclusive satelitales, que es lo que vamos a ver en el desarrollo del curso. El control de los levantamientos se usan básicamente para determinar el relieve de la Tierra, identificar todos los componentes topográficos, naturales y artificiales que se muestran sobre ella. Se pueden efectuar a través de planimetría y altimetría con instrumentos topográficos ya conocidos, y también los métodos aéreos como la fotogrametría e incluso el uso de drones, ¿no? ¿A qué se refiere con control horizontal? Por ejemplo, esa imagen muestra una poligonal que tiene 3 vértices. En cada uno de estos vértices hay una estación colocada, y a partir de ella se barre alrededor de su visor para poder identificar características propias del terreno y que son anotadas y registradas tanto en el equipo como en una libreta de campo. Ahora, estos vértices tienen que fijarse y se fijan usando concreto, de la forma en como lo muestro en la imagen, que es una característica sugerida. Bueno, esta información obtuve de la Universidad Pontificia Católica del Perú. O también podemos hacer inclusive vértices de una forma quizás menos reglamentaria. Aquí se ha usado tuberías de PVC que ha sido rellenado con concreto simple, con un eje en el centro para ubicar en sí el punto. El concreto es básicamente para darle protección a este punto. El control horizontal se efectúa haciendo uso de equipos topográficos, el teodolito, la estación total, el nivel. Lo que hacemos es planimetría en sí. Identificamos distancias, identificamos ángulos horizontales
identificamos coordenadas y en base a estos puntos identificamos azimuts. Estos términos que acabo de mencionar forman parte en sí de lo que es un control horizontal, donde hay posiciones fijas, que son puntos de control horizontal y que se fijan con exactitud de tal manera de que estén protegidos, como ya lo he mencionado anteriormente, usando distancias, direcciones y las coordenadas de esos puntos. En cambio, el control vertical, aquí hay que medir alturas, hay que medir cotas, hay que hacer uso de nivelaciones diferenciales, ¿no? Trigonométricas, barométricas e inclusive el GPS, que te puede ubicar altitudes. Todas las estaciones IBM se ubican en puntos favorables para su empleo futuro, porque pueden usar no solamente para ampliación del proyecto, sino también para otros proyectos que pasan por ese y en donde ese BM, que tiene características absolutas, porque sus coordenadas que se son dadas en coordenadas UTM son absolutas, entonces pueden usarse como puntos de control para otros proyectos también. Normalmente se marcan en discos de bronce de 9 centímetros de diámetro y estos se fijan en dados de concreto o en roca firme. Bueno, hay algunas características sobre la fijación de puntos de control. Ya que hay unas imágenes que muestran el proceso para poder establecer en el terreno estos puntos de control. ¿Cómo obtener estos puntos de control? A ver, para yo obtener un punto de control necesito obtener las coordenadas XY del punto. Las coordenadas XY del punto son las coordenadas UTM. Las coordenadas UTM yo las puedo obtener usando la información del Instituto Geográfico Nacional a través de sus cartas nacionales o usando un GPS. El GPS me va a proporcionar las coordenadas UTM del punto. Y también voy a necesitar el azimut. Y el azimut no es más que el ángulo que se mide de una recta AB hacia la dirección norte. Entonces, teniendo esta información, yo puedo replantear esos puntos o la recta AB, que es mi recta matriz, a partir de donde yo voy a iniciar todo mi levantamiento sobre el terreno. Si no es posible comprar los puntos, en el caso de que yo quiera recurrir al Instituto Geográfico Nacional, yo puedo fijar nuevos puntos de control. Es necesario fijar esos nuevos puntos de control y para ello existen métodos como la triangulización, la triliteración, la poligonales, métodos satiretales o la combinación de todos estos. La triangulación consiste en partir de una base AB y esa base AB tiene coordenadas para los puntos A y B y un azimut de esta línea para formar una cadena de triángulos donde cada vértice sea un nuevo punto de control. Tenemos ahí el punto C, al punto P, al punto Q. De esta manera se obtienen nuevos puntos de control cerca de la zona de trabajo. Para esta triangulación es necesario ubicar la base en el lugar más plano a fin de tener una facilidad para medir las distancias. Los vértices de los triángulos deben ser intervisibles, es decir, no deben haber obstáculos. Se tienen que mirar desde los equipos que yo coloque, las estaciones que yo coloque. Tengo que observar esos puntos. Los triángulos deben ser bien condicionados, es decir, lo más cercano a un triángulo equilátero. De preferencia no usar ángulos menores de 30 grados. Los triángulos deben ser lo más grandes posibles, tomando en cuenta el teolito a usar. Y la poligonización es un proceso mediante el cual se miden distancias y direcciones de los lados de una poligonal, con el propósito de obtener las coordenadas de los otros puntos de control. En un terreno
No es posible tomar todos los datos con un solo vértice y es por esa razón que se ubican otros puntos para barrer con toda la información que puedo obtener del terreno. Es así como yo voy formando una poligonal. Respecto al control geodésico. Para el control geodésico, primero, determinar la necesidad de uso de control geodésico en función de la extensión del área del trabajo. ¿Qué consideraciones especiales tiene o cuáles son los requerimientos del cliente? De ser necesario, hay que determinar el sistema de trabajo y generalmente se recomienda usar el posicionamiento satelital con el GPS. Hay que seleccionar la ubicación de los puntos de control en lugares de trabajo con buena visibilidad hacia el área de trabajo y fuera de la zona de influencia del movimiento de tierras y con posibilidad de acceso. Una monumentación adecuada del punto, varillas de fierro corrugada, discos de bronce empotrado en el hito de concreto de dimensiones que garanticen su permanencia. Entonces, estos VMs o puntos de control geodésico se realizan usando esos equipos GPS y considerando una buena ubicación de los puntos que yo voy a elegir como puntos de control. Hay que tener un croquis de los puntos que yo estoy eligiendo o estableciendo en el terreno para futuras identificaciones. Hay que señalizar estos puntos de control. Y finalmente los puntos de control geodésico deben estar ubicados a una distancia entre ellos que permita su enlace mediante poligonales de apoyo, no muy largas para no perder la precisión. Se recomiendan distancias no mayores de 10 kilómetros. Bueno, aquí hay un diagrama de flujo respecto al control geodésico. Primero hay que determinar la necesidad del control geodésico. Se necesita el control geodésico. Si no se necesita el control geodésico, bueno, paso de frente, ¿no?, hasta la parte final del flujo. Y si necesito, tengo que primero ubicar adecuadamente cuáles son mis puntos, los ubico en el terreno, que haya visibilidad, que pueda tener acceso a ellos. Hay que monumentar estos puntos, o sea, hay que poner hitos de control, planchas de bronce protegidas con concreto, hay que monumentar esos puntos. Y finalmente hay que señalarlos y establecer un croquis para identificarlos en un futuro. El sistema de posicionamiento global. El sistema de posicionamiento global inicia, señores, durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, como que tiene la necesidad de identificarse satelitalmente cuestiones estratégicas de guerra, instrumentos de guerra, y aviones de guerra. Es por eso que realiza la aplicación de la posición global de sus armas. Y es así donde empieza esta tecnología que vamos a ver a continuación con más detenimiento. Las formas de la Tierra. Veamos primero este video que nos ilustra mejor de lo que yo pueda explicarles en los inicios o la evolución de la teoría de la forma de la Tierra. A ver. ¿Usted conoce la verdadera forma de la Tierra? ¿De la forma física de la Tierra? Seguramente que no. Un estudio que fue dado a conocer recientemente nos presenta cómo es nuestro planeta en realidad. Ahí podemos entender por qué la fuerza de gravedad del planeta se acumula precisamente en el área del Pacífico Sur, donde están ocurriendo todos estos sismos. Y por desgracia para ellos, van a seguir ocurriendo. Fernando Correa, la verdadera forma de la Tierra. Después de 2 años de observaciones desde el espacio, el 31 de marzo del 2011 se dieron a conocer los últimos estudios del explorador de campos gravitacionales y corrientes oceánicas, el satélite GOSE de la Agencia Espacial Europea. Sus observaciones muestran que la Tierra no es tan redonda como pensábamos, sino que tiene abultamientos en las regiones donde los campos gravitatorios son mayores. La superficie de nuestro hermoso planeta está llena de pliegues y bordes ásperos. Observe con toda atención esta gráfica obtenida por el satélite GOSE.
muestra en color amarillo las regiones donde el campo gravitatorio es mayor, en color rojo un valor intermedio y en color azul las regiones en donde es menor. Actualmente la región del mundo donde el campo gravitatorio es máximo se localiza en la zona de Indonesia y Nueva Guinea, así como en Europa en la cordillera de los Alpes y en Sudamérica en los Andes entre Chile y Perú. Se trata del más detallado mapa de la gravitación terrestre, gracias a las imágenes del satélite GOSE, que fue lanzado el 17 de marzo del 2009 desde el cosmódromo de Plásetsk, al norte de Moscú, a bordo de un cohete Rokot. Un antiguo misil balístico sirvió para posicionar en órbita a 255 kilómetros de altura al satélite GOSE, con una vida útil de al menos 2 años. Cuyos objetivos principales son determinar las variaciones del campo gravitatorio con una exactitud impresionante de 10 a la menos 5 metros por segundo al cuadrado, y también determinar el geoide, es decir, la forma de la Tierra, con una exactitud de 1 centímetro. Nuestro planeta orbita en torno al Sol a una velocidad de 29.5 kilómetros por segundo y gira sobre su eje a 463 metros por segundo. Por estos movimientos, los polos de la Tierra están ligeramente achatados. No se puede decir que la Tierra es esférica, sino geoide, ligeramente ovalada. Mientras el radio de la Tierra en el Ecuador es de 6.378 kilómetros con 100 metros, el radio en los polos es menor, midiendo 6.356 kilómetros con 800 metros. Nuestro mundo tiene un área total de 510.072.000 kilómetros cuadrados. El 29.2% es tierra firme y el 70.8% son océanos. Si la Tierra fuera una esfera perfecta, la fuerza de atracción gravitacional, la aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado, sería uniforme en todo el planeta. Las corrientes oceánicas y los movimientos de las placas continentales serían muy diferentes. No obstante, en el interior de la Tierra, la distribución de masas no es uniforme. Además, se han levantado cordilleras montañosas y están distribuidas dentro de los continentes grandes masas de agua. La acción gravitatoria de estos factores le dan a la Tierra esta, que sería su verdadera forma en cuanto a la distribución de los campos gravitatorios. Esto significa que el campo de atracción de nuestro planeta, la fuerza que evita que flotemos hacia el espacio, no tiene la misma intensidad en todas las zonas del mundo. Las mediciones del satélite GOSE sirven para entender mejor el movimiento de los continentes y las placas tectónicas, así como la forma que va tomando la Tierra en la superficie. El satélite GOSE nos ayudará a entender mejor cómo los megaterremotos van modificando a nuestro planeta. Después del 26 de diciembre del 2004, el mundo ya no es el mismo. Tras el megaterremoto de Indonesia, ahora nuestro planeta es ligeramente menos ovalado. Las mediciones del satélite GOSE nos ayudarán a entender mejor cuál es la verdadera forma que va tomando nuestro planeta. Interesante. Efectivamente hay una constante evolución y cambios en el planeta Tierra. Inicialmente no era la forma geométrica que tenía la Tierra igual a la que tiene hoy. Como lo dice ahí, la gravedad es distinta en distintos puntos de la Tierra y la forma actual de la Tierra que tiene se llama geoide, que es quizás una mejor forma de definir cuál es la característica geométrica de la Tierra. Muy bien, pero vayamos ahora, ya que hemos puesto claro cuál es la forma de la Tierra, ¿no? Que no es una esfera perfecta o casi perfecta, sino que tiene una forma un poco más ovalada, a lo que llamamos geoide. Entonces, veamos ahora los principios de funcionamiento del GPS, porque el GPS va a ser un instrumento que vamos a usar en los trabajos topográficos que actualmente se desarrollan en los proyectos de ingeniería. Bueno, el sistema GPS funciona mediante unas señales de satélite codificadas que pueden ser procesadas en un receptor GPS.
permitiéndole calcular su posición, su velocidad y su tiempo. Se utilizan 4 señales para el cálculo de posiciones en 3 dimensiones y ajustes de reloj del receptor. Y el receptor es el dispositivo que tenemos en nuestras manos. Ahí tenemos los valores X, Y, Z y el tiempo. Aunque los receptores GPS utilizan tecnología punta, los principios básicos de funcionamiento son sencillos y los podríamos resumir en los 4 apartados siguientes. Primero, el principio básico fundamental en el funcionamiento del sistema GPS consiste en utilizar los satélites de la constelación NAVSTAR, situados en distintas órbitas en el espacio, como puntos de referencia precisa para determinar nuestra posición en la Tierra. Esto se consigue obteniendo una medición muy precisa de nuestra distancia hacia al menos 3 satélites de la constelación, que son satélites distribuidos en la zona espacial del planeta Tierra, en la atmósfera, pudiendo de esta forma hacer una triangulación de mi ubicación usando estos 3 satélites, que determinen nuestra posición en el espacio. De todas formas, si quisiéramos ser absolutamente técnicos, la trigonometría nos dice que necesitamos las distancias a 4 satélites para situarnos sin ambigüedad, pero que en la práctica tenemos suficiente solo con 3, si rechazamos las soluciones absurdas. Y es precisamente cómo trabajan sus equipos GPS. Yo estoy ubicado en un punto de la Tierra y 3 satélites se van a encargar de fijar mi ubicación de tal manera que la intercepción de la ubicación que estos 3 satélites proyectan, esa es mi ubicación. ¿Cómo funciona el GPS? Veamos, señores, un video explicado por un técnico mejor para poder ilustrarnos el funcionamiento del GPS. Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este Polimedia vamos a ver los sistemas de posicionamiento global por satélite o GPS. Los objetivos que vamos a cubrir va a ser describir el sistema GPS, mostrar los métodos usados para estimar la posición de un receptor GPS, enumerar los sistemas existentes en la actualidad y los que se están construyendo, y explicar un poco en qué consiste el GPS diferencial y el GPS asistido. Finalmente terminaremos indicando un poco la precisión que obtenemos pues, en los diferentes sistemas. Muy bien, pues el sistema de posicionamiento global o GPS nos va a permitir determinar nuestra posición con una cobertura global, digamos en cualquier parte de la Tierra. Se va a basar en una constelación de 24 satélites, aunque algunos sistemas utilizan algunos más, ¿vale?, que tienen unas trayectorias sincronizadas de manera que en cada momento en cada parte de la superficie de la Tierra siempre hay un número máximo de satélites que se puedan observar. Como se puede ver en esta animación, pues el número de satélites va variando, 9, 10, ¿vale?, 11, 12, hay veces que llega a 14 o 15, ¿vale?, pero siempre hay un mínimo, ¿vale?, está ya de alguna manera estudiado para que estas trayectorias pues, siempre cubran toda la superficie de la Tierra. Vamos a ver que para estimar, digamos, la posición, vamos a realizar un poco el siguiente proceso, ¿vale? Cada satélite va a emitir una señal de microondas indicando su posición y el tiempo exacto en el cual está realizando esa transmisión. Hace falta una precisión muy grande en la medida de tiempo, por lo que se utilizan relojes atómicos que están muy sincronizados. Una vez emitida esta información, cada receptor tiene que recibir al menos señal de 3 satélites diferentes. Necesitamos una visión directa, es un poco un problema que tiene las señales de microondas. Necesitamos una visión directa si hay algún tipo de obstáculo, incluso hay nubes muy espesas, digamos, pues ya no tendríamos visión directa. Solo funcionan, por lo tanto, en el exterior, digamos, dentro de un edificio, el sistema GPS no funcionaría. Muy bien, utilizando esta información vamos a intentar estimar el tiempo que ha tardado la señal en llegar desde el satélite a nuestro receptor. Como las señales de microondas pues, viajan a la velocidad de la luz, realmente hace falta una medición temporal muy exacta. Una vez que se tienen estos tiempos, se puede estimar la distancia y como los satélites nos han emitido también su posición exacta,
utilizando un método de triangulación, vamos a poder determinar nuestra posición. ¿Vale? En este gráfico se ve cómo, dada la posición de cada satélite, se ha dibujado una esfera y todas estas esferas, si todo está más o menos correcto, tienen que coincidir en un punto aproximado, porque aquí bastantes errores, ¿vale?, debidos a diferentes aspectos que no vamos ahora a enumerar, y podremos, por lo tanto, obtener este punto que sería un poco la estimación que hacemos de nuestra posición. Muy bien, tenéis que saber también que en la actualidad existen diferentes sistemas de posicionamiento global por satélite. Hay dos en funcionamiento. El primero que se creó fue el sistema que habitualmente se conoce como GPS, que fue creado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos con fines inicialmente militares y está operativo desde 1993. Funciona con una constelación de 24 satélites. ¿Vale? La Unión Soviética también construyó su propio sistema conocido como GLONASS. Hoy en día está operado por la Federación Rusa y opera desde 1996. Está formado también por 24 satélites. Bueno, hoy en día la gran mayoría de teléfonos inteligentes son compatibles con los dos sistemas, tanto con GPS como con GLONASS. Por lo tanto, pues podríamos utilizar cualquiera de los dos. También lo que es la Unión Europea está intentando montar su sistema conocido como Galileo, que se espera que esté operativo en el 2015, queda muy poco, y estará formado por 30 satélites. También, ¿vale?, que es la República China, tiene su propio sistema, Beidou, pero estará operativo, digamos, un poco más tarde. Muy bien, pues vamos a pasar a ver en qué consiste el GPS diferencial o DGPS, si utilizamos sus siglas. ¿Vale? Tiene como objetivo tratar de mejorar la precisión de lo que es el sistema GPS estándar. Y se basa en que todos estos errores que afectan un poco a esta precisión a la hora de estimar nuestra posición, digamos, van a afectar de igual manera a puntos situados próximos. Entonces, ¿cómo funciona? Pues aprovechando esta característica, vamos a instalar una estación base en tierra en un punto geográfico perfectamente conocido. Sabemos dónde está. Y desde esta estación base vamos a recibir la señal de los satélites para ver qué posición nos da este sistema GPS. Nunca va a ser exacto, siempre va a haber un error, pero vamos a saber el error que estamos cometiendo. En este caso se representa mediante este vector. Nos hemos desplazado una serie de metros hacia arriba, o vamos, en longitud, y otra serie de metros en latitud, y digamos, ese error cometido se transmite, ¿vale?, por medio de algún sistema de transmisión, se pueden utilizar muchos, a cualquier dispositivo cercano a esta estación base. Este dispositivo no tiene más que, digamos, a la posición recibida, digamos, incrementarlo en el error estimado desde la estación base y tendremos una estimación mucho más precisa de la posición del dispositivo. Muy bien, a la hora de montar estas estaciones bases se han montado varios sistemas que se conocen como sistemas de aumentación basados en satélites, o SBS con las siglas en inglés. Se tratan de redes de estaciones bases que utilizan la técnica que acabamos de ver de GPS diferencial. Hay diferentes redes, ¿vale?, montadas en diferentes situaciones, digamos, extensiones geográficas. Tenemos una en Estados Unidos, la WAAS, y en Europa tenemos la EGNOS, que está aquí detallada, digamos, dónde estarían las estaciones bases en diferentes puntos, pues, repartidos por toda Europa. De manera que todas estas estaciones bases están viendo qué error están recibiendo de la red de satélites, y cualquier sistema que quiera consultarlo, normalmente se utiliza en aviación, es donde más se utiliza este tipo de redes, va a poder de alguna manera corregir estos errores y mejorar la precisión. Estas estaciones van a transmitir la información utilizando satélites geoestacionarios, ¿vale?, para así, pues, tener una cobertura, digamos, mundial, y que los aviones puedan recibir esta información fácilmente. Pero bueno, nada nos impediría utilizar Internet para transmitir esta información. Otra técnica que se usa en la actualidad es el GPS asistido.
consiste en, digamos, tratar de mejorar de alguna manera, sobre todo, el tiempo de obtener la primera estimación de posición, que puede ser más de 1 minuto en muchos casos, y puede ser muy pesado para el usuario que quiere saber dónde está rápidamente, tener que esperar este tiempo. También permite mejorar un poco la navegación, empezar antes, si tenemos muy poca señal recibida de los satélites, porque ahí tenemos muchos edificios cerca o por tema de nubes, ¿vale? Vamos a necesitar una conexión de datos para conectarnos a un servidor de asistencia, ¿vale? El móvil va a saber más o menos su posición aproximada gracias a la celda de telefonía móvil donde se encuentra. Según esta posición va, digamos, a solicitar al servidor qué satélites tiene en este momento visibles, ¿vale? Lo que se conoce como las efemérides, donde están estos satélites. Sabiendo estos satélites dónde están, va a poder seleccionar cuáles los que le interesa conectarse primero para, de alguna manera, conectarse a ellos lo más rápidamente posible. No tiene sentido intentar conectarse a uno que está en la otra parte de la Tierra. Vamos a ir, y además, intentando buscar los que estén mejor separados. Vamos a ir uno que esté en una dirección, otro en otra y otro en otra, y seguramente después de conectarnos a 3 satélites ya tendremos una primera posición. Muy bien, pues con respecto a la precisión, comentar que depende mucho de, digamos, del número de satélites que en ese momento estemos observando y cómo estén situados, cuál sea su geometría. Pero si tenemos 8 satélites bien situados, podemos alcanzar precisiones de hasta 2,5 metros, ¿vale?, en un 95% del tiempo, ¿vale?, aunque no siempre se consigue tanta precisión. Si además añadimos técnicas de GPS diferencial con estaciones pues, basadas en estas redes que estábamos comentando, tenemos una precisión inferior a 1 metro en un 97% de los casos. Y si tenemos técnicas de GPS diferencial, pero con estaciones todavía más cercanas, podemos incluso conseguir precisiones centimétricas, de decenas de centímetros. Como conclusión, comentar que hemos descrito pues, cómo un receptor GPS puede estimar su posición. Hemos enumerado los diferentes sistemas que hoy en día operan, el sistema GPS y el sistema GLONASS, y los que están en desarrollo, especialmente de interés es el Galileo, construido desde Europa. Y hemos explicado también en qué consiste el GPS diferencial y el GPS asistido, y hemos indicado un poco qué precisión obtenemos por cada uno de estos sistemas. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, esta presentación ha descrito más que suficiente lo referente a los principios y funcionamientos de un GPS. Bueno, con eso también termino la sesión 1 y 2, quedando pendiente la sesión 3 y 4 que subiré en los próximos días. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.